Ciudades Invisibles. Hoy importa. Diversos temas que hacen a la vida en comunidad. El FE que se enoja con las palancas porque no funcionan cuando deberían. Avisamos que teníamos de invitada a la diputada Verónica Mato y aquí está. Se cerró el otro día la lista de los aspirantes a integrar el directorio del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Son 27 los que están presentados, pero 120 organizaciones sociales hicieron una conferencia de prensa diciendo algunas cosas bastante atendibles. Vero, ¿cómo te va? Bien, la verdad que es una situación bastante preocupante. La de la elección de estos candidatos para el nuevo directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y digo preocupante porque tenemos que verlo en contexto de lo que es la institución. La institución tiene que ser un organismo totalmente independiente, es del Estado, ¿no? Debe ser contralor del Estado. Entonces, difícilmente pueda hacer ese trabajo si sus integrantes, del directorio, tienen implicancias directas con los partidos políticos, ¿no? Si están politizados. Por eso es fundamental la independencia que se tenga. Vos tenés que pensar que la Institución Nacional de Derechos Humanos se encarga, por ejemplo, de lo que es el mecanismo de prevención de tortura, que eso tiene que ver con, y el último informe es realmente tremendo, con lo que es la privación de libertad en situaciones de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en centros psiquiátricos que dependen de INAU, ¿no? Que tienen convenios con INAU, lo que está pasando en el centro Carpey, que es tremendo, de Maldonado, con situaciones de abusos y de determinadas situaciones de apremios contra los niños, niñas y adolescentes, en las cuales las declaraciones que uno lee del presidente de INAU son como, bueno, no, el INAU no sabe, no tiene, no le consta eso, cuando tenés una Institución Nacional de Derechos Humanos que te dice están pasando estas cosas, y ese convenio sigue. Lo que está pasando en los centros penales juveniles, ¿no? Lo que está pasando, la situación de las cárceles, ¿no? El propio Estado uruguayo ha dicho que en las cárceles uruguayas no se velan los derechos humanos, digamos, se violan los derechos humanos. El propio Estado uruguayo, ¿no? Personas, directores importantes del Ministerio del Interior lo han dicho. Entonces, si tú no tenés dentro una institución, como te decía, independiente, es ese tipo de cosas que tienen que ser trabajadas, por ejemplo, nosotros en las cárceles en Uruguay, con la nueva normativa, vamos a tener casi 20.000 personas privadas de libertad en Uruguay. Lo que implica también un nivel de hacinamiento que las cárceles uruguayas ya lo tienen, el recontra lo tienen un 135% de hacinamiento, que para 2025 va a ser tremendo. Imagínate, con la proporción de personas en el Uruguay, que tengamos 20.000 personas privadas de libertad, ya se registran muchísimos problemas en cuanto a violencia dentro de las cárceles, a situaciones que se dan, que son producto también de este hacinamiento. Y el Estado, de alguna forma, es garante de la vida de las personas que están en las cárceles, y forma parte también del sistema de seguridad, de lo que tiene que ver una política pública de seguridad, porque vos podés tener una política pública como la que se tiene, bueno, y decís, bueno, los datos me dan bárbaro de la gente que meto presa, ¿no? Pero si después esa otra pata del sistema no te está funcionando, termina siendo una olla a presión que en realidad
no queda solamente ahí, sino que toda la violencia que pase en las cárceles después impacta también en las calles, en los barrios, en las escuelas, en distintos ámbitos. Yo quedé muy impresionada. La semana pasada estuve en Concar y el grito continuo, o sea, no solamente el olor y el tamaño de las ratas, que no hay gatos porque espantan a las ratas, sino los gritos continuos, el estrés que eso genera, ¿no? O sea, yo la verdad que tenía una idea, pero desbordó mi capacidad de imaginación, ¿no? Sí, es tremendo. Nosotros yo también formo parte de la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario y hemos recorrido algunas cárceles, y eso que vos decís de lo que implica el ruido, ¿no? Entre otras cosas, es bastante tremendo. El estrés también de las personas que están trabajando allí, ¿no? Que hay que atender en ese sentido, y todo lo que implica la situación de las personas privadas de libertad por ejemplo, no me sale, con celdas que tienen 11 personas, en las cuales ya no hay, imagínate, 11 personas, celdas que deberían ser para 4, para 6, y además lo que se da en ese sentido, la situación de las cárceles, es que son muy jóvenes, ¿no? Pobres, que el acceso que tienen es a la justicia, digamos, a la defensoría pública, y la defensoría pública sabemos cómo está, porque no tiene presupuesto. Entonces es todo como una trama de vulnerabilidades que son tremendas. Y en este caso también la institución, ¿no? También se dedica a lo que es, o sea, tiene la competencia en el área de búsqueda de detenidos desaparecidos, ¿no? Es una competencia que hace relativamente poco que la tiene, la cual también ha sido complicada, porque lamentablemente no se han dado datos oficiales, ¿no? O archivos, no se ha encontrado información, o no se han dado información de las personas que han tenido implicancias directas, ¿no? Oficiales en estos temas. Entonces, la parte de investigación es realmente muy compleja. Es muy compleja. Es un equipo que viene funcionando bien, y esta pata de investigación es compleja en el sentido también porque se han podido encontrar datos, un trabajo de hormiga, encontrando algunas personas que podían tener algún dato y no lo habían dado en su momento, que habían visto algo. Entonces, sí, y es algo que preocupa, y que preocupa a las organizaciones sociales, y que nos tiene que preocupar a todos, es que si nosotros tenemos dentro de lo que es el directorio personas que son negacionistas con lo que es el terrorismo de Estado, y que pueden estar en esas áreas, también implica un retroceso en que las personas que dieron sus datos, o sea, que fueron allí y dieron determinados datos que son confidenciales, pueden llegar a temer también porque esos datos salgan, ¿no? O se filtren. Y también, ¿de qué garantías le das a que otras personas, cómo alentás a que otras personas también den esos datos? Tenemos que pensar que es una búsqueda que lleva casi 50 años. Diputada, cuando hablamos de la falta de independencia, la Institución Nacional de Derechos Humanos se elige a mitad de gobierno por eso mismo, para que abarque 2 gobiernos y no esté atado al gobierno de turno. Esta vez se dio algo bastante particular. Hubo muchos de la gente promocionada o de la gente presentada para estar en el directorio, presentada por senadores y diputados del gobierno, por la senadora Graciela Bianchi, es el que recuerdo ahora, pero hay muchos, algo que no se venía dando, porque por lo general son instituciones sociales y organismos sociales los que presentan a los candidatos. Esta vez, ¿qué es lo que sucede con eso? Y esta vez nosotros tenemos 27 candidatos, de los cuales 10 son presentados únicamente por
por legisladores, y hay 2 que son presentados por legisladores y por organizaciones sociales, y tenemos que pensar que en la última eran 2 en la situación, o sea, se pasó de 2 a 10. Y y en este caso todos los legisladores que presentaron son legisladores del gobierno, y ni siquiera es como un grupo de legisladores que uno puede decir, bueno, una bancada, no, es legisladores en particular que presentan candidatos, y además incluso algunos legisladores que forman parte de la propia comisión, ¿no? Lo cual yo considero que no corresponde. Porque más allá que la ley no lo impida, si uno está trabajando en una comisión y está realizando ¿no? esa tarea, presentar a esa misma comisión un candidato no corresponde. Nosotros consideramos que esto, justamente este dato en el cual haya tantos candidatos que formen parte o sea, presentados por legisladores, no es garantista. Consideramos que se le debe dar prioridad en la representación a los candidatos que fueron presentados por las organizaciones sociales, porque eso justamente nos garantiza la independencia del directorio y la fortaleza de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y lamentablemente se dio que, en el periodo pasado, en este mismo consejo, hubieron 4 de los directores fueron propuestos por organizaciones sociales, y hay uno que fue propuesto por un legislador. Y un dato que de alguna forma viene a avalar esto que nosotros decimos, es que ese legislador, ese candidato que fue presentado por un legislador, en un momento votaba de una forma, y cuando cambió el partido político que gobernaba, que era el partido político, ¿no? Empezó a gobernar el partido político que lo había presentado, cambió su voto. Y esos datos están. Entonces pasó a apoyar todas las resoluciones, ¿no? Vinculadas a determinadas situaciones que se dan en el Estado, ¿no? De recomendaciones que no son nada lindas, ¿no? Para el Estado en cuanto a derechos humanos, y cuando cambió el signo de gobierno pasó a no votarlas, a votarlas en forma negativa. Entonces eso... Es como un precedente raro. Es raro, sí, es un precedente raro. Verónica, otra de las cosas que piden las organizaciones sociales es que los currículums, o por qué deberían estar ahí representando, siendo la dirección de la institución, sean públicos. O sea, qué es lo que han hecho en su vida para poder ocupar ese lugar, algo que hoy no está, porque hoy se presentan los nombres y se presenta quiénes los presentan, pero no los currículums de esas personas. Sí, nosotros también consideramos y lo pedimos a la comisión que esos datos sean públicos, porque además en las otras elecciones también fueron públicos, y es fundamental esto, porque en realidad es un mandato de la ley. La ley dice claramente que las personas que tienen que integrar el directorio tienen que ser personas que tengan idoneidad técnica y trayectoria en temas vinculados con derechos humanos. Y tenemos que pensar, hacer un análisis también de todas las personas que han sido directores, que han formado parte del directorio: Mariela Peralta, Mirta Yance, Mariana Mota, que está, Wheeler Tyler, Faropa. O sea, son personas que para dar un ejemplo de algunos, que realmente han tenido tienen una trayectoria en esos temas. Entonces, también a nosotros nos parece, si uno ve los currículum, hay personas que no tienen ni desde la idoneidad técnica ni desde la trayectoria en derechos humanos. Y es preocupante también que un legislador presente esos candidatos cuando en realidad la ley dice otra cosa. Diputada, la institución, se presentaban los candidatos, se cerró el plazo para la presentación, ¿ahora qué sucede? Bien, ahora nosotros hoy y mañana vamos a tener las entrevistas con los distintos candidatos, y y ahí ellos van a exponer
determinadas, ¿no? Bueno, cuáles son sus capacidades, qué es lo que piensan, cuál es su opinión con respecto a la institución, por qué quieren ser directores de la institución. En estas dos instancias se van a dar eso y luego se va a establecer, digamos, como esta lista que se va a presentar a la Asamblea General, que la primera votación, o sea, el primer llamado para la votación es el 1 de agosto. O sea, los tiempos son bien cortos. ¿De qué manera los ciudadanos de a pie podemos colaborar para darle mayor transparencia a este proceso, para que sea realmente una organización garante de los derechos humanos y no que se vuelva un cómplice, digamos, ¿no?, de las falencias del Estado y los ocultamientos? ¿Cómo podemos ayudar? Bien, en ese sentido se están organizando las organizaciones sociales para hacer de alguna forma fuerza y decir esto que está pasando no debe pasar. Y de alguna forma, bueno, reunirse, organizarse en este poco tiempo, quizás a través, hay distintos mecanismos, puede ser las redes, puede ser conversar sobre estos temas, puede en este caso también, bueno, ustedes que están dando este espacio, ¿no?, como comunicadoras para este tema. Yo quiero decir algo que es alarmante, yo lo considero alarmante, que el día que las organizaciones sociales se presentaron, y dieron esa conferencia de prensa, solamente había un canal de televisión de Ciudad. No se dio difusión en los canales privados de este tema, que es un tema importante. Nosotros ahora estamos en un contexto de rendición de cuentas, en un contexto de que hay un montón de trabajo parlamentario y este tema, que es muy, muy importante, que es un consejo que va a estar durante 5 años, no puede pasar así como debajo de la alfombra y sin darle la difusión y que la gente se entere de las cosas que están sucediendo. Trataremos de dar una mano desde acá. Este tema, por supuesto, en Ciudades Invisibles es un tema que nos preocupa desde siempre y no es un tema que lo cortamos. Pues nosotros en Ciudades, por lo general, Cecilia, tratamos de seguir los temas. Cuando traemos una entrevistada, después los temas los seguimos hasta ver en qué termina. Y si no termina, lo seguimos hasta siempre. Pero bueno, diputada Verónica Mato, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras. Nos estaremos comunicando en estos días también y iremos viendo cómo va. Bueno, muchas gracias. Estás escuchando Ciudades Invisibles.